Muy buenos días, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de tener este espacio, de poderlo compartir con ustedes. Le damos gracias a Dios por la vida y por la disposición también de cada uno de ustedes. Le damos gracias porque usted no ha endurecido su corazón ante el llamado y la presencia de Dios, independientemente de las circunstancias por las cuales hayamos tenido que escuchar el mensaje, la palabra de Dios. La Escritura nos enseña y nos señala que la palabra de Dios es útil en todo tiempo, para todo momento. Y no solo eso, sino la Escritura, específicamente en la exhortación que el apóstol Pablo hace con su amado hijo Timoteo, no es que fuera su hijo en la carne, no es que sea su hijo propiamente, sino que era su discípulo y era muy querido por él. Pablo como tal no tuvo hijos, pero este era un muchacho joven que mostraba el deseo de crecer más en la palabra de Dios. Y es aquí donde Pablo lo está exhortando y le está señalando que la palabra de Dios, las Escrituras, son útiles para instruir, para corregir, para llevar a justicia, para redarguir, mostrarnos las cosas que están equivocadas en nuestra vida. Para muchos de nosotros, para muchos de ustedes, es muy probable que la palabra de Dios haya llegado en un momento crítico, en un momento difícil, en un momento lleno de necesidad, particularmente y en la mayor parte de una necesidad física, a través quizás de un proceso de enfermedad la mayor parte de las veces. En un momento en el que pareciera que no encontrábamos la salida y que el mundo se nos venía encima, que nuestro mundo como lo concebíamos empezaba a desmoronarse. Dios permite estas circunstancias para que nosotros tomemos conciencia de que es Dios el que está ahí en todo tiempo y en todo momento. De que no lo podemos ver físicamente porque nuestra vista está puesta en las cosas de todos los días. No podemos escucharlo porque nuestros oídos están puestos en todos los sonidos y en toda la voz del mundo. No podemos sentirlo porque nuestros sentidos están enfocados en otros aspectos principalmente humanos, cualesquiera que estos sean. Y Dios siempre está ahí. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios lo dice en su palabra. Lo que Dios dice en su palabra lo hace en determinado escenario, en determinadas circunstancias. Pero Dios mismo dice que su palabra es eterna, que todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. Y lo que Dios está señalando, lo que Dios está mostrando, lo que Dios está transmitiendo en un momento determinado, se aplica de la misma manera para todos y cada uno de nosotros, independientemente de las circunstancias. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Particularmente
cuando yo he recibido una noticia desagradable, una noticia que es impactante para mi vida, una noticia en la cual quizás en ese momento soy más consciente de que mi vida físicamente puede terminar en cualquier momento o de que está más cercana. Y es en ese momento cuando absolutamente ningún recurso humano puede mostrarme la solución o puede traerme la paz o la esperanza que yo necesito en ese momento. Y es en ese instante cuando la mayor parte de nosotros miramos hacia el cielo, abrimos nuestros labios exclamando palabras, muy probablemente diciendo: Dios, ayúdame. Dios, no me dejes. Podríamos pensar que quizás le hablamos a un Dios que no conocemos. Y Dios no es indiferente. Dios dice que Él está ahí presente en todo tiempo. Dios señala a través de su palabra: si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré hacia ustedes. Dios está presente en todo tiempo y en todo momento. También nos alerta en su palabra para decir que esto no será todo el tiempo. Llegará un momento en el que esto no suceda así, y aunque yo clame a Dios, Dios no responderá. Su Espíritu Santo se habrá marchado. El Espíritu Santo es el que se encuentra entre nosotros, haciendo la obra de Dios en nosotros mismos. Cuando el Espíritu Santo se va, está reflejado en la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz, está en sus momentos finales, y hay un momento en el que el Señor, que está colgado de un madero, con sus manos clavadas y sus pies clavados a la cruz, que sus coyunturas se están separando, que en cada momento le cuesta más trabajo respirar, además del castigo físico que ha recibido. Él ahí en la cruz hace un último esfuerzo, toma impulso, y ese impulso lo lleva a tratar de respirar profundamente y hacer una exclamación que dice: todo está consumado. Consumado es. En otras palabras, la razón por la que yo vine a este mundo se cumplió. Terminó. Y en ese momento, la vida de nuestro Señor Jesucristo, humanamente hablando, finaliza. Uno de los apóstoles que están presentes, en un momento determinado de la Escritura, da testimonio y dice que nuestro Señor Jesucristo entregó el Espíritu. Y en ese momento, en ese lugar, la tierra se obscureció. Hubo un gran terremoto. La Escritura dice que las piedras se partieron. Y más adelante en la Escritura, Juan señala y dice: yo lo vi. Yo lo vi. 3 son los que dan testimonio en el cielo y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Los que dan testimonio en el cielo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los que dan testimonio en la tierra son el Espíritu, la sangre
y el agua. Cuando el Espíritu Santo dejó a nuestro Señor Jesucristo, estos eventos, vamos a señalarlos como atmosféricos o terrenales, se presentaron. Nosotros no podemos concebir ni pensar en la eternidad. Pero hay un tiempo, de acuerdo a la palabra de Dios, en la que señala que un día el Espíritu Santo dejará esta tierra. Se acabará la gracia de Dios. Y vendrá sobre la tierra grandes tinieblas, confusión, y dará paso para lo que corresponde al reino de las tinieblas y que no es el reino de Dios, tome lugar antes de que se produzcan una serie de eventos finales. Quizás muchos de nosotros no alcanzaremos ese momento. La Escritura señala que ese tiempo está cercano. ¿Qué tan cercano? La Escritura no lo dice. Nos da algunos puntos para considerarlo. Mientras tanto, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta y que busque a Dios. En la vida diaria, en la práctica, la realidad es que el ser humano no está interesado en buscar a Dios. No al único Dios. No al Dios que entregó a su Hijo llamado Jesucristo. No al Dios que todo lo puede. No al Dios soberano, sino que busca levantarse otros dioses que no son dioses, porque hay un solo Dios. Cuando yo, ante una situación complicada, difícil, levanto mis manos y exclamo y busco a Dios, Dios va permitiendo que venga un entendimiento para que el único Dios, el verdadero Dios, a través de su Espíritu Santo, venga y tome su lugar en nuestras vidas. La mayor parte de nosotros nos conformamos con ver que un problema determinado puede solucionarse. Y entonces pensamos o consideramos que Dios me ama porque ocurrió tal o cual evento. ¿Y acaso esto no será amar a Dios condicionalmente cuando Dios desea que lo amemos incondicionalmente? Pase lo que pase, vea lo que vea, experimente lo que experimente, Dios debe despertar en nosotros la seguridad de que verdaderamente Él está en control. Y cuando usted tiene esa certeza, cuando usted tiene esa seguridad, la palabra de Dios se hace viva. Nuestro Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados. En otras palabras, todos los que tengan problemas, todos los que estén sufriendo, todos los que estén llorando, todos los que estén experimentando dificultades en su vida, vengan y traigan sus cargas hacia mí. Yo haré esas cargas más ligeras.
Y cuando lo hagan, dice la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo señala, hallarán paz para vuestras almas. Hallarán paz para vuestras almas. Aun cuando el hombre no lo entiende y no lo comprende, lo que busca en el día a día es paz. Lo puede expresar de diversas maneras. Aún en determinadas circunstancias, personas pueden exclamar, lo único que quiero es tener paz. Lo único que quiero es que me dejen en paz. Lo único que deseo es estar en paz. Pero solo hay una manera de encontrar esa paz. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando en el ser humano viene un destello de luz para mostrar que solamente a través del hecho de que el hombre reconozca que Dios es Dios, que es soberano, de que Dios envió a su Hijo en forma de hombre para que nosotros tuviéramos salvación, al reconocerlo, este es el único proceso a través del cual todos y cada uno de nosotros experimentaremos esa paz que necesitamos en nuestra vida, independientemente del escenario, independientemente de las situaciones. Y no solo experimentarlo, sino mantenernos ahí. Si lo primero es complejo, lo segundo lo es aún más. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el favor de Dios en nuestras vidas? Estoy seguro que muchos de nosotros. Y la pregunta siguiente es, ¿y cuántos de nosotros nos mantenemos? ¿Cuántos de nosotros tenemos la capacidad de continuar todo el tiempo, de mantenernos dependientes de Dios? ¿Y cuántos de nosotros abandonaremos en el proceso, pensando que tal vez no es cierto? Yo lo he experimentado. No pocas veces, muchas veces. Pero hay algo dentro de nosotros que nos llama y nos lleva a buscar a Dios constantemente. Dice el salmista, el rey David, dirigiéndose al Señor: una cosa he demandado yo de ti. Una cosa he demandado de ti, oh yo Dios, que todos los días pueda estar yo en tu presencia, que todos los días pueda yo estar delante de ti. El apóstol Pablo da una expresión parecida, en la cual va más allá, diciendo: Señor, no me pongas en una situación extrema, en una situación de necesidad extrema, en una situación de problemas extremos, para evitar que yo vaya a blasfemar tu nombre, para que yo vaya a levantar mi voz sobre ti, reclamándote a ti. Y por otro lado, señala y dice: pero tampoco me pongas en tanta bonanza, en tanta bendición, no sea que yo me olvide de ti. Y lo que la Escritura me dice es que es necesario
un equilibrio en el cual el hombre siga permanentemente poniendo sus ojos en el autor y consumador de la fe llamado Jesucristo. Vivimos en un mundo en el que la palabra de Dios dice que estamos bajo la gracia de Dios. Vivimos en un mundo en el que Dios dice que no desea que nadie se pierda, sino que todos vengan a la luz del entendimiento. Vivimos en un mundo en el que el anhelo del corazón es experimentar el favor de Dios, humanamente hablando. Pero existen muchas situaciones y muchos escenarios que quizás hemos vivido de personas que no tienen ninguna relación con Dios, absolutamente ninguna dependencia, y parece que sus vidas van de bien en bien, parece que todo es bueno para ellos. Parece que nunca tienen problemas, parece que todo es alegría, parece que todo es felicidad, parece que todo es prosperidad. Y habrá aquellos que dicen, yo que leo la palabra, yo que busco a Dios, yo que lo sigo, parece que en mi vida todo es complicado. Parece que todas las cosas salen mal permanentemente. No entiendo. No entiendo esta expresión. Fue dicha por nuestro Señor Jesucristo un día cuando, después de una cena que tuvo con sus discípulos, antes de que llegara el momento en el que Él iba a ser llevado a la cruz del Calvario, la Escritura dice que, terminando de cenar, pidió un recipiente con agua, un lebrillo. Se ciñó un manto sobre su cintura y se dispuso a lavar los pies de sus discípulos. Se dirigió hacia Pedro y Pedro le dijo: Señor, de ninguna manera hagas tú esto. El Señor lo exhortó y le dijo que era necesario que él hiciera eso. Y luego dijo algo que me ha mantenido en reflexión durante todos estos días, particularmente en las últimas semanas. Cuando el Señor le expresó a Pedro y le dijo: tú ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Tú ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Esta expresión ha estado resonando en mi cabeza día tras día. Y vienen a mi mente situaciones que vienen a mí señalando que puedo estar en dificultades y yo puedo estar preguntando: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y el Señor me dice: tú ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Señor, ¿por qué si me esfuerzo? ¿Por qué si trato de mantener mi vida en orden, las cosas parece que van en otra dirección? Y el Señor me dice: tú ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. ¿Qué es lo que el Señor desea que podamos entender después? Y esto es algo que el Señor debe revelarnos a cada uno de nosotros a través de su palabra. Cuando las circunstancias difíciles vayan pasando, empezamos a comprender el significado de ellas en nuestras vidas, por muy doloroso que pueda ser. Hay un punto de partida para iniciar este camino en los caminos del Señor. Para el ser humano, este punto de partida tiene que ver con nuestro encuentro
delante de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio aquí en la tierra, la Escritura dice que venía delante de él un hombre llamado Juan el Bautista, del cual hablamos en nuestra reunión pasada, el cual proclamaba en el desierto y decía: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos y convertíos. Y él bautizaba en agua. Pero esta misma expresión la encontramos más adelante en la Escritura, en Mateo 3:2, en donde dice, Juan el Bautista está hablando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17 muestra esta misma expresión por nuestro Señor Jesucristo. Dice: mas desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4:16, un versículo antes, dice: y el pueblo estaba sentado en tinieblas, y estando en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta misma expresión había sido dicha por un profeta muchos años atrás. Isaías 9:2 dice: y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta misma expresión la encontramos en el Salmo 23, en donde dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué tan importante es esta expresión de arrepentirse? Para nosotros entenderla es de vital importancia. Cuando estamos en medio de una situación en la que no encontramos la solución, en la que parece que todo es oscuridad, aparece un rayo de luz, un rayo de esperanza. Y este rayo de luz es la presencia de Dios en nuestras vidas, para quitar las tinieblas, para traernos esperanza. Para nosotros, estar bajo situaciones conflictivas es vivir en las sombras, es vivir fuera de la luz. Pero la palabra de Dios dice que cuando Dios se hace presente a través de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, las tinieblas se disipan, la luz llega y resplandece en nuestra vida. Y Dios nos muestra un camino en el cual la decisión nuestra es iniciar por ese camino sin dudar, muchas veces sin saber que ese camino será el inicio de una transformación en nuestras vidas. Pero empieza en un punto, en el punto de tomar una decisión.
para nosotros en nuestra vida cotidiana está resumido en la expresión de una palabra: arrepentíos. Arrepentirnos de la manera en que estamos viviendo y hacer un cambio radical en nuestras vidas. ¿Qué tan importante será que esta expresión la encontramos repetidas veces, particularmente en el Nuevo Testamento? Marcos 1:15, nuestro Señor Jesucristo está hablando y dice: el tiempo se ha cumplido. Cuando dice que el tiempo se ha cumplido, es que la promesa de Dios se ha cumplido en ese momento. ¿Cuál era la promesa de Dios? Que Dios enviaría a un Salvador en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que sea salvo. Y no solo que sea salvo, sino que tenga esperanza bendita de vida eterna. El tiempo se ha cumplido. Ya no hay que esperar más. Cristo ha venido. Y para nosotros, en el momento que se revela nuestra vida, el tiempo se ha cumplido. No necesita usted esperar ninguna otra cosa. Cuando Cristo viene a su vida, no necesita nada más. Nada más que su presencia. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y si el reino de Dios se ha acercado, la pregunta razonable que tenemos que hacernos es: ¿y en qué reino estoy viviendo? Y la respuesta a la luz de la palabra es: estamos viviendo en el reino de las tinieblas, en donde también hay alguien que gobierna ese reino y no es Dios. Por lo tanto, cuando el reino de Dios se ha acercado a nuestras vidas, debe de marcar para nosotros un antes y un después. Debe de darnos el entendimiento y comprensión que cuando el reino en el que yo estaba era un reino de oscuridad, era un reino de tinieblas, vivía yo esclavizado. ¿Esclavizado de qué? Esclavizado de las cosas que el mundo me ofrece, de las cosas materiales que el mundo me ofrece, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, y que todo ello está en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando el reino de Dios se ha acercado, entonces ha llegado la luz. Y Dios, de alguna manera, trae a nosotros una exhortación para que en ese momento yo pueda exclamar y decir: no más. No quiero más esto en mi vida. Quiero un cambio en mi vida. Y ese cambio no depende de mi esfuerzo, sino de la misericordia y de la gracia de Dios. Y cuando esto viene, el ser humano, el hombre, tiene que tomar una decisión. Lucas 13:5 dice, nuestro Señor Jesucristo está hablando y dice: de cierto les digo, aun aquellos que por alguna razón murieron, y no necesariamente porque habían hecho algo malo, nuestro Señor Jesucristo está hablando en Lucas 13:4 y dice: o aquellos hombres, aquellos 18 hombres sobre los cuales cayó una torre en Siloé y los mató. ¿Piensan ustedes que esos hombres eran más culpables que todos los demás hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. No eran más culpables por haber muerto. Antes, si no se arrepienten, todos ustedes perecerán igualmente. Si bien la muerte de la que está hablando aquí es la muerte eterna,
Lucas 15:7, nuestro Señor Jesucristo dice: quiero que sepan que habrá más gozo en el cielo por un hombre que se arrepiente de su vana manera de vivir, que se arrepiente de las cosas que le han mantenido atado. Habrá más gozo por este que se arrepiente, más que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando la luz llega a nuestra vida y tomamos una decisión para decir: mi vida tiene que cambiar. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Ayúdame para cambiar de rumbo. La palabra arrepentimiento se deriva para nosotros de un vocablo griego, pero también hay un vocablo hebreo. Y ambos hablan de que tengo que observar un cambio en mi manera de pensar. De que ahora mi mente y mi enfoque debe de estar en las cosas eternas, en las cosas que están señaladas en la palabra de Dios. Y que en el día a día yo debo pedirle al Señor que me fortalezca para ir dejando las cosas que antes me mantenían cautivo, que antes me mantenían atado. Puedo citar un ejemplo. Discúlpeme si lo hago de manera personal. Hasta antes de los 40 años, era un hombre soberbio, vanidoso, que no sentía compasión por los demás porque primero veía lo mío propio, porque primero veía por mis intereses, aún tratándose de mi familia. Cuando la luz viene a nuestra vida, necesariamente tiene que haber un cambio. Y ese cambio tiene que ver, repito, hablo de manera personal, con doblegar precisamente esa manera de pensar y esa manera de expresarme y esa manera de vivir. Tiene que ver con dejar de pensar en mí mismo de una manera egoísta. Tiene que ver con el hecho de saber que soy exactamente igual que todos los demás, que no hay nada que me haga diferente, absolutamente nada. No porque alguien tenga más preparación, tenga más dinero, tenga mejores circunstancias, está por encima de los demás. Porque la palabra de Dios dice que todos somos exactamente iguales delante de Dios y que un día cuando estemos en su presencia no llevaremos absolutamente nada, nada de lo que hayamos construido en este mundo. Lo que haya sido, títulos, riquezas, bienes materiales, lo que haya sido, no llevaremos absolutamente nada. Y cuando estemos delante de la presencia de Dios, Dios nos preguntará a cada uno de nosotros. Y no piense que no llegará ese día, porque ciertamente llegará. Y cuando estemos delante de la presencia de Dios, Dios, más allá de pensar que seremos juzgados, nos preguntará: ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué responderemos en ese día? ¿Lo ha pensado usted alguna vez? ¿Qué responderá cuando está frente a Dios? ¿Qué responderá cuando Dios le haga y le exprese que el deseo del corazón de Dios era permanentemente que en general nos amáramos los unos a los otros? Cuando Dios esperaba que mostráramos misericordia para los demás. Cuando Dios en su corazón deseaba que nosotros
le hayamos tendido la mano al que está necesitado, que nosotros hayamos procurado a los huérfanos y a las viudas, que nosotros hayamos visitado a aquel que está sufriendo tras una cárcel física, independientemente del motivo por el cual haya sido, que nosotros hayamos ido a visitar a los enfermos y les hayamos exhortado y les hayamos animado. Dios nos preguntará si recordamos las situaciones en que pudimos haberlo hecho y nosotros retiramos nuestra mano. Nosotros volteamos nuestro rostro porque pensábamos que no era nuestro problema. Desde el momento en que nosotros estamos en este mundo y conocemos a Dios, pasa a ser nuestro problema. Porque nuestro Señor Jesucristo nos anima y nos exhorta para decir que lo sigamos a Él, que seamos imitadores de Él, que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. Nos exhorta y nos dice, porque aquel que quiera seguirme no es el que simplemente lo desee. Puede desearlo, pero si no está decidido a renunciar a todas las cosas que le atan en el día a día, no puede seguirme. Y esto está expresado cuando dice, y aquel que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. ¿Estamos tomando nuestra cruz cada día? ¿Qué significa tomar la cruz? Puede preguntarse usted, ¿qué significa tomar la cruz? ¿Qué sucedió en la cruz cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en ella? La cruz significa la muerte física. La cruz significa que hemos perdido todos nuestros derechos, que hemos perdido absolutamente todo, que estamos desnudos, que no tenemos absolutamente nada. La cruz significa la muerte, pero también significa una nueva vida nueva bajo la voluntad de Dios. La pregunta es si nosotros estamos pensando cuando llegue ese momento, cuando Dios nos pregunte, ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué dirá usted? Bueno, pues trabajé, me esforcé, hice riquezas, me preocupaba porque hubiera una cuenta en el banco permanentemente para no pasarla mal. Y si se da usted cuenta, con cada respuesta que tengamos, traducirán simplemente una exaltación al ego de cada uno de nosotros. Porque en ese momento, la siguiente pregunta que Dios nos hará será, ¿les hablaste de mí a los demás? ¿Les dijiste que yo soy el Dios Todopoderoso? ¿Qué responderemos nosotros? Será tan impactante ese momento que querremos que ese momento se termine. Pero ante los ojos de Dios no podremos ir a ningún lado. Ciertamente sabemos que en el mundo tenemos aflicciones, pero Jesús dijo, no teman, no teman, porque yo voy a estar con ustedes para animarlos, para sostenerlos, para exhortarlos. No teman. Y si Dios es todopoderoso y está en control, ¿por qué muestro temor? Porque hay una naturaleza en mí que no es la naturaleza de Dios y que necesita ser transformada en el día a día.
El darnos cuenta de que nuestra vida va en una dirección contraria a la dirección que Dios quiere. El darnos cuenta es un regalo de Dios. El darnos cuenta que nuestra vida necesita cambiar nos permite poder tener el entendimiento de que no depende de nosotros, sino de la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo. El darnos cuenta nos lleva al entendimiento de que Dios nos ha llamado a ser luz y sal de la tierra. Y esto implica un compromiso. El darnos cuenta de esta transformación nos lleva a entender que no somos nosotros los que lo hacemos en el día a día. Lo que sí es nuestro es la voluntad y el deseo de hacerlo. Y cuando yo decido seguir al Señor, el Señor envía de su Espíritu para fortalecerme y que yo pueda llevarlo a cabo. El darme cuenta de las cosas que Dios traerá a mi vida a través del hecho de darme cuenta de mi condición humana debe llevarme para decir: Señor, no quiero separarme de ti. Señor, porque tu palabra dice que junto a ti yo tengo vida. Y no solo tengo vida, sino que puedo dar frutos dignos de arrepentimiento, de justicia, de humildad, de mansedumbre, de amor. Y también puedo dar fruto en el Espíritu, cuya máxima manifestación es el amor sincero, es el amor verdadero, es el amor que es capaz de darse a sí mismo sin esperar nada. Es el amor que quizás conlleve sufrimiento, pero si yo estoy convencido de ello, el Señor lo toma para bien. El darme cuenta significa entender que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Y que como es mi Señor y Salvador, la fe viene como un don de Dios por seguir a nuestro Señor Jesucristo, el cual es la palabra misma. El tener este entendimiento marca no un final, sino el inicio de una vida nueva delante de la presencia de Dios. Dios quiere que experimentemos este entendimiento. Dios quiere que cambiemos el rumbo que llevan nuestras vidas en la dirección de Dios. Dios quiere que vayamos en el rumbo en el cual podemos hacer la voluntad de Él. Dios quiere llevarnos a su casa, a la casa del Padre, en donde Él dice que moraremos por siempre y para siempre. Mientras eso se hace manifiesto en nuestras vidas, Señor, te queremos pedir, Padre, que no nos dejes. Queremos pedirte que no nos abandones, Señor. Queremos ponernos y mostrarnos delante de ti, Señor, para decir que somos frágiles. Queremos ir delante de ti, Señor, para pedirte que seas tú mismo el que libre nuestras batallas. Porque solamente por tu misericordia y por tu gracia puedo hacerlo, Señor. Padre, yo sé que mi mente es limitada y no alcanzo a entender las cosas, Señor, que son eternas.
y que solamente se disciernen a través de tu Espíritu Santo. Bautízanos con tu Espíritu Santo, Señor. Trae revelación a cada una de nuestras vidas, de las vidas de aquellos que han decidido seguirte, aunque en el proceso debamos negarnos a nosotros mismos. Señor, y una vez que tú nos permitas seguirte, Padre, danos entendimiento de que hay tantas cosas por hacer en un mundo que está caído, en un mundo que está dominado por el espíritu de maldad. Ayúdanos, Señor, porque ciertamente, Padre, tu palabra dice que el trabajo es mucho, que el campo es muy grande para poder sembrar y para poder cosechar, y que los que pueden ir a esos campos a hacer el trabajo son muy pocos, Señor. Tu palabra lo señala diciendo, a la verdad que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y tú nos exhortas para decir, pero rogar al Señor de la mies, para rogar al Señor, que es dueño de todo, que envíe obreros calificados a estos campos. El campo es el mundo que está perdido y extraviado sin Dios. Y en el proceso, Señor, dame la humildad de reconocer que sin ti no puedo hacer nada, que sin ti, Señor, mis esfuerzos humanos son vanos y me fatigo y me canso, que sin ti, Señor, termina el día y me encuentro sin esperanza. Pero contigo, Señor, todo es distinto. Contigo, Padre, tu palabra dice que tú me das nuevas fuerzas. Contigo, Padre, tu palabra dice que tú eres el que da esfuerzo al que está cansado y al que aumenta las fuerzas del que no tiene ninguna. Ayúdame para caminar y no ser confundido, Señor. Ayúdame, Padre, para estar todos los días en tu presencia. Todos los días en tu presencia, y no solamente, Señor, cuando pienso que las cosas no están funcionando como yo quiero. Ayúdame, Señor, cuando mi alma quiera tomar dominio de mí mismo, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que pueda sujetar mi alma, y que en la medida que sea sujetada mi alma, yo pueda, Señor, estar consciente de que la parte espiritual del Espíritu Santo puede decirme, alaba al Señor, bendice al Señor, da gracias al Señor por todos y cada uno de sus beneficios. Ayúdame, Señor, en el día a día, y permíteme, Señor, vivir permanentemente en agradecimiento, y ayúdame también para que yo no me olvide de ti. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente resto del día y que el Señor continúe haciendo la obra maravillosa que tiene preparada para todos aquellos que han creído en su palabra y que han creído en sus promesas. Muy buenas tardes.